Este mar, frente a la frontera terrestre de Perú y Chile, no cuenta aún, según la posición nacional, con límite alguno. Chile sostiene que sí, que su zona marítima y la del Perú están perfectamente delimitadas por una línea paralela establecida en los años 1952 y 1954, con acuerdos de carácter pesquero y comercial. Desde 1986, el Perú buscó cerrar esa brecha pendiente por la vía bilateral, pero Chile nunca lo aceptó. De ese modo quedó expedito el camino de nuestro país para demandar al vecino del sur ante la Corte Internacional de La Haya, con sede en Holanda y parte del sistema de las Naciones Unidas, para que este tribunal sea el que establezca la línea fronteriza en un fallo definitivo y de obligatorio acatamiento. Después de casi 3 años de que Chile fue demandado, el proceso ingresará el próximo 3 de diciembre a la decisiva etapa del juicio oral y culminará a mediados del 2013 cuando la Corte falle determinando de manera definitiva y vinculante la última frontera que el Perú tiene pendiente en sus 191 años de vida republicana. Lo peor que le puede pasar a Perú es que se perpetúe el statu quo, ¿no? Cualquier modificación respecto al statu quo es un cambio favorable a la posición peruana y perjudicial para la posición chilena. Señores, acá existe una sobreposición de jurisdicciones y lo que queremos es que la Corte delimite, y delimite de acuerdo al criterio establecido por el derecho de mar, que es el criterio de equidistancia. El Perú sostiene en efecto que sus zonas marítimas se superponen con las de Chile, pero en la práctica, lo que ha prevalecido desde 1929, fecha en que se firmó el tratado que delimitó la frontera terrestre con dicho país, es que Chile ha hecho prevalecer su jurisdicción en perjuicio de nuestro país, al punto que desde Arequipa y hacia Tacna, nuestro mar ya no posee 200 millas, sino que éstas van disminuyendo paulatinamente. Pero, ¿en qué consiste tal superposición? En el mapa, el litoral chileno es más o menos recto y vertical, de modo que al llegar al punto de frontera con el Perú, Chile traza una línea perpendicular hasta formar un ángulo de 90 grados. Algo similar ocurre con el Perú, aunque nuestras costas no van en línea recta, sino oblicua o diagonal. Pero igual, al llegar al punto de la frontera, también se traza una línea perpendicular y esto resulta otro ángulo de 90 grados. De modo que ambas proyecciones de mar y hasta las 200 millas, medidas con los mismos criterios, se superponen. Y por eso nuestro país, amparado en leyes marítimas vigentes, le plantea a la Corte de La Haya que trace una línea de frontera marítima que sea bisectriz o equidistante, o sea, por la mitad de ambas proyecciones. El punto ahí es que las proyecciones de 200 millas, o sea, 12 millas de mar territorial más 188 millas de zona económica exclusiva, de ambos países se superponen. Y por ende, lo justo no es que, lo justo o lo adecuado de derecho, no es que una de las partes imponga su propia proyección a la otra, sino que en buena medida se aplique el criterio de equidistancia. El derecho del mar dice que a falta de un acuerdo, lo que se va a buscar, lo que las partes deben buscar, o las cortes o los mediadores, en fin, el mecanismo que se requiera para delimitar, es una línea equidistante que haga justicia a la división entre los sectores marítimos concernidos. Pero esa es la posición peruana. Para Chile, como decíamos, la frontera marítima ya existe y es este paralelo que parte, ojo aquí, desde el hito número 1 de la frontera terrestre, no desde el punto de la Concordia, que es hasta donde realmente llega la línea demarcadora establecida en el Tratado de Límites de 1929. Un breve repaso por la historia nos permitirá entender mejor. En 1929, 46 años después de culminada la Guerra del Pacífico, Perú y Chile suscribieron el Tratado de Lima, que resolvía los problemas irresueltos emanados del Tratado de Ancón de 1883. En su artículo segundo, el Tratado del año 29 estableció de modo inequívoco que el territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes, Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre ambas partes y, en consecuencia,
La frontera entre los territorios del Perú y de Chile partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia. Como para que no quedara ninguna duda, el año siguiente, 1930, la llamada Comisión Mixta de Límites Perú-Chile determinó que el punto inicial de la línea divisoria entre ambos países sería el punto de la Concordia en la orilla del mar. Y así quedó registrado en este histórico mapa levantado por la Comisión Mixta, que fue firmado, además, por el representante chileno en dicha misión, el doctor Enrique Brieva. Al final, el hito número 1 de la frontera terrestre se ubicó a unos 200 metros del punto de la Concordia, y es desde esa ubicación de ese primer hito que Chile trazó luego su línea paralela de frontera de mar. El hito 1 no puede ser el punto de inicio de la frontera marítima porque está a 300 metros del mar. La frontera marítima, según un principio de derecho, empieza, si me permite, ahí donde los pies se mojan. Es una expresión que se usa en el derecho, ahí donde los pies se mojan. Evidentemente el hito 1, que está a 300 metros aproximadamente del mar, no puede ser un sitio donde los pies se mojan. ¿Y en qué momento Chile considera que la línea paralela se traza a partir del hito número 1 y no desde el punto de la Concordia, que era el punto de frontera que ya había establecido el Tratado del 29? Yo presumo que es básicamente a partir del 52, ¿no? A partir del acuerdo pesquero. Sí. Que nuevamente es un acuerdo pesquero, ¿no? Claro, pero ¿en base a qué criterios? Eso es lo curioso, ¿no? No hay ningún documento de frontera terrestre que especifique esto. Hasta donde se tiene registro, el Tratado del 29 nunca fue modificado. Pocos años después, en 1952, Ecuador, Perú y Chile firmaron el primero de los instrumentos que hoy utiliza este último país para sostener que existe frontera marítima con el Perú, la Declaración sobre Zona Marítima o llamada Declaración de Santiago. Y en 1954, los mismos países suscribieron el convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima. Aunque ambos constituyen instrumentos para organizar la actividad pesquera y proteger sus recursos marinos, el documento del 54 contiene el término límite marítimo, y de eso se han valido los gobiernos de Santiago para sostener la tesis de la línea paralela. Sí, pero no se especifica de qué paralelo se habla. Probablemente el fraseo no sea el más feliz desde el punto de vista de los intereses peruanos, pero la propia Corte establece en fallos anteriores que un tratado de límites es suficientemente importante como para que sea algo explícito y no tenga que ser inferido a partir del contenido relativamente ambiguo de algún documento. El otro gran argumento chileno para sostener su tesis del paralelo es el de los faros que a mediados de los años 60 fueron colocados en ambas orillas para orientar embarcaciones pesqueras con poca capacidad tecnológica de ubicación. En los años 60 se erigieron unos faros para guiar a los barcos artesanales, a la pesca artesanal. Se erigieron unos faros que señalaban, que indicaban el paralelo en el punto final de la frontera terrestre. Para que se guiasen estas embarcaciones. Exactamente. Como el faro no puede ser construido en la orilla del mar, sino que aquí se tiene que construir un poco más adentro, es que se le ubicó en el hito número 1. Ellos aducen que a partir de ahí se estaba fijando el paralelo y que por lo tanto el hito número 1 es el término de la frontera terrestre. En realidad es para que no se les caiga la tesis. Ellos pretenden que el Tratado del 29 sea modificado por estas actas. Por esos mismos años, en 1964, se produjo en Chile un hecho que hoy es de sumo interés para los intereses peruanos y que en su momento fue investigado por el ex agregado legal del Estado peruano en La Haya, Raúl Villanueva. Parece que la Dirección de Fronteras de la Cancillería chilena estaba interesada en saber cuál era la situación exacta en cuestión de límites marítimos. Años antes se habían dado unas convenciones, las llamadas convenciones de Ginebra sobre derecho del mar, donde se fijó por primera vez la regla que debía regir para dividir, es decir, para establecer la frontera en caso que no hubiera tratado. Entonces, me imagino que a raíz de eso estaban interesados en saber.
La Dirección de Fronteras de Chile, de la Cancillería, es la que le pidió al asesor jurídico, que era este señor Bazán, que diera un informe sobre cuál era la situación de la frontera marítima con el Perú. Y lo que dijo este señor es que existe una frontera, pero no sabe cuál es el tratado porque no lo ha podido ubicar. Villanueva Pascuales se refiere al diplomático chileno y entonces asesor jurídico de la Cancillería del Sur, Raúl Bazán, cuyo informe es, de acuerdo a lo que ha podido conocer Es Noticia, parte del expediente peruano en su demanda ante la Corte Internacional. El mismo Bazán lo cita y en efecto es así. En derecho del mar es necesario que haya un tratado para que establezca un límite, si no se aplica la equidistante. Él mismo lo dice. En consecuencia, su tarea principal era ubicar el tratado. Si no ubica el tratado, se aplica la directriz. Y él no ubicó ese tratado. Dijo que no lo había podido ubicar. Sin embargo, concluye de que el paralelo es el límite, es decir, contradiciéndose él mismo. Y dijo explícitamente que ni el convenio del 54 ni la declaración de Santiago eran tratados. ¿Lo dijo explícitamente? Sí. ¿Usted ha leído el informe Bazán? Por supuesto, está publicado por el mismo Rego Vicuña, parcialmente, y posteriormente por un doctor Llanos, no recuerdo si Llanos, chileno. Otro hecho que apunta a rebatir la posición chilena ocurrió en el año 1986, cuando el gobierno peruano envió a Chile al embajador Juan Miguel Bácula, uno de los diplomáticos más importantes del siglo pasado, para entrevistarse con el entonces canciller chileno y plantear el asunto de la frontera marítima. El 23 de mayo de ese año, luego de la reunión, el Perú le envió a Chile un memorándum con la nota número 5-4-M/147, que Es Noticia transcribe a continuación y que señalaba lo siguiente. En la actualidad, la existencia de una zona especial, establecida por la Convención sobre Zona Marítima Fronteriza, referida a la línea del paralelo del punto al que llega la frontera terrestre, debe considerarse como una fórmula que, si bien cumplió y cumple el objetivo expreso de evitar incidentes con gentes de mar con escasos conocimientos de náutica, no resulta adecuado para satisfacer las exigencias de seguridad ni para la mejor atención de la administración de los recursos marinos, con el agravante de que una interpretación extensiva podría generar una notoria situación inequitativa y de riesgo en desmedro de los legítimos intereses del Perú, que aparecerían gravemente lesionados. En otro párrafo, el memorándum peruano decía: no es necesario subrayar la conveniencia de prevenir las dificultades que se derivarían de la ausencia de una demarcación marítima expresa y apropiada, o de una deficiencia en la misma que podría afectar la amistosa conducción de las relaciones entre Chile y el Perú. Al día siguiente, el 24 de mayo, la Cancillería chilena respondió a la nota peruana con un comunicado oficial, algunos de cuyos párrafos este programa también transcribe. Numeral 2. Durante esta visita, el embajador Bácula dio a conocer el interés del gobierno peruano para iniciar en el futuro conversaciones entre ambos países acerca de sus puntos de vista referentes a la delimitación marítima. El ministro de Relaciones Exteriores, teniendo en consideración las buenas relaciones existentes entre ambos países, tomó nota de lo anterior, manifestando que oportunamente se hará estudios sobre el particular. Para la Cancillería peruana, esta respuesta chilena era un reconocimiento de que no existía frontera de mar alguna y por eso se señala que el caso sería estudiado.